Seguimos ahora con la parte 3 de esta presentación. El ultrasonidos o la ecografía, comúnmente llamada, es hoy una técnica muy importante y difundida que ha reemplazado muchos exámenes radiológicos tradicionales. Tiene amplias indicaciones médicas. La física del sonido en general es algo compleja. En 1880 los hermanos Curie describieron lo que se llama el efecto piezoeléctrico, que quiere decir presión eléctrico. Y esa es la base del ultrasonido. Los cristales piezoeléctricos son cerámicos que están en el corazón de todos los equipos de ultrasonidos, particularmente en lo que se denomina el transductor, que es lo que se nos pasa a través de la piel para analizar la región anatómica determinada. El efecto piezoeléctrico y el efecto piezoeléctrico inverso son propiedades de estos cerámicos que se usan, como les comenté, en estos traductores. Cuando una tensión mecánica es aplicada, se genera un pequeño voltaje a través de las caras de este cristal y el efecto puede ser detectado y medido. Inversamente, cuando un campo eléctrico se aplica a un cristal, este cambia de forma. Si el campo eléctrico es removido rápidamente, el cristal retoma su forma o su estado de reposo en forma oscilante, generando ondas de presión en el medio circundante. El esquema ubicado arriba a la izquierda, si bien básico, da una idea de cómo funciona el ultrasonidos. Los tejidos que va atravesando el ultrasonido tienen diferentes propiedades acústicas o impedancia acústica. En la interfase entre los diferentes tejidos, parte del ultrasonido se refleja y vuelve como un eco hacia el transductor, ejerciendo una distorsión mecánica de los cristales y produciendo una corriente eléctrica que se analizará generando una imagen en la computadora. Muchos de los esquemas que ustedes van a ver están en inglés, pero creo que son fácilmente entendibles. Aquí tienen ustedes un equipo eh, clásico de ecografía o ultrasonidos. A la izquierda pueden ver la mano del operador que está pasando el transductor a través del abdomen de un paciente. Se coloca un gel para que la transmisión del sonido sea óptima. Tanto el infrasonido como el ultrasonido no son audibles para el ser humano. Se denomina infrasonido aquellos sonidos que tienen menos de 20 hercios. Sonido audible está entre 20 y 20.000 Hz y el ultrasonido mayor a 20.000 Hz. El hercio es la unidad de frecuencia en el sistema de unidades internacionales. Un hercio es un ciclo por segundo, 1000 hercios es un kilohertz, 1.000.000 de hercios es un megahertz. En ultrasonido se usan frecuencias que están ubicadas entre 1.5 y 25 megahercios, más o menos, dependiendo para qué se utiliza. Es muy importante saber que los rebotes o ecos en los tejidos vuelven al traductor con la misma frecuencia con la que salieron del mismo. Después voy a aclarar por qué les comento esto. El hombre es un recién llegado a lo que se denomina el campo de la ecolocalización. Hay algunos animales que tienen una fuente biológica de ultrasonidos como los murciélagos, los delfines, que emiten estallidos de ultrasonidos que luego los que se reflejan luego en algunos objetos y vuelven como ecos dándole una noción o detalle del entorno. Pero el hombre no tiene una, una fuente biológica de ultrasonidos y no iba a poder utilizarla hasta que no se descubriera eh, una fuente física del mismo. Primero lo hicieron los hermanos Curie al descubrir el efecto piezoeléctrico y el efecto piezoeléctrico inverso, y a principios de 1900 el primer aparato usando
Este efecto para ecolocalización fue construido por el ingeniero francés Paul Langevin, que percibió que los sonidos de alta frecuencia viajaban mejor en el agua que en el aire. Eh, el límite superior, como les comenté previamente, de la audición humana es de aproximadamente 20 kHz. El extremo superior del rango de la audición de un perro de unos 45 kHz, mientras que la de un gato es de unos 64 kHz. La frecuencia de la mayoría de los silbatos de perro está dentro del rango de los 23 a 54 kHz, por lo que están por encima del rango del oído humano, aunque algunos son ajustables en el rango auditivo. Esta es una serie de transductores. Su selección depende de diversos factores, por ejemplo, de acuerdo al lugar anatómico que se quiere evaluar, el rango de frecuencias que se necesita y el tamaño del paciente. A la derecha están los denominados intracavitarios o intraluminales, que se colocan por orificios que se encuentran cerca o adyacentes al lugar que se quiere analizar. Por ejemplo, se pueden colocar por el esófago para examinar el corazón, y también hay endovaginales y endorrectales para examinar los órganos femeninos o la próstata. Tiene numerosas aplicaciones porque es un método rápido, repetible, inocuo y relativamente barato. Recuerden que el ultrasonido viaja muy bien en el agua. Uno de los estudios usados habitualmente es para la búsqueda de alteraciones de la vesícula. La vesícula tiene contenido líquido y por lo tanto es ideal para estudiar con ultrasonidos. Noten aquí cómo se ve un cálculo, ¿no? Ustedes ven que es con respecto a los tejidos circundantes tiene mayor ecogenicidad. A medida que vayamos avanzando en el curso podrán apreciar más órganos con ultrasonido, como es el caso del corazón. Una de las indicaciones más antiguas y de uso diario es el estudio de la mujer embarazada y del feto. Como hay líquido amniótico alrededor del feto y el sonido se propaga con suma facilidad en el agua, se pueden reconocer todas las estructuras fetales, aún los detalles más sutiles. Ustedes seguramente pueden reconocer el perfil o del rostro de este feto. Los desarrollos tecnológicos más recientes permiten hacer estudios tridimensionales. Han resultado útiles para reconstruir la cara del feto y las extremidades en el segundo y tercer trimestre del embarazo particularmente. En ocasiones se lo puede sorprender con el dedo pulgar en la boca, como ustedes pueden ver a la derecha. Christian Doppler fue un científico austríaco y se denomina efecto Doppler al aparente cambio en la frecuencia del sonido e incluso de las ondas de luz a medida que se acercan o se alejan con respecto a un observador. En la primera figura observamos que respecto al observador de la izquierda, el sonido de la ambulancia se hace más grave a medida que la frecuencia disminuye y se aleja del mismo. Pero sin embargo es más agudo cuando la frecuencia aumenta y se acerca al observador de la derecha. A la derecha vemos el espectro electromagnético, pero esta vez haciendo hincapié en el segmento de la luz visible. Por ejemplo, cuando se acerca un auto de alta velocidad, por ejemplo de Fórmula 1, escuchamos una frecuencia alta y tono agudo, pero cuando se aleja de nosotros, las ondas se alargan y el tono se torna grave. Esto también funciona en la luz, porque si pudiéramos imaginar que un auto se acerca a la velocidad de la luz y es de color amarillo, cuando se acerca vira al azul, o sea, la frecuencia más alta, pero cuando se aleja vira al rojo, que son las frecuencias más bajas. Con Doppler, con efecto Doppler, se han estudiado las galaxias, como se ve que se desvían al rojo
concluyen que se alejan, es decir, se está expandiendo. Es el fenómeno del Big Bang. En general, la frecuencia de sonido reflejada en un objeto o tejido determinado será la misma que la transmitida si el reflector está quieto o estacionario, pero se va a modificar cuando incide sobre algo en movimiento, por ejemplo el caso de la sangre dentro de los vasos. Esto se llama desviación Doppler y es directamente proporcional a la velocidad de la sangre. Los objetos o la sangre que se mueven hacia el transductor reflejan el sonido con una frecuencia mayor que la frecuencia con la que incidió. Por lo contrario, la frecuencia será menor si se alejan. Y esto está muy bien esquematizado en la figura. Y esta frecuencia con la que se refleja, o la diferencia de frecuencia entre la que incidió y la que se refleja, entra en el rango audible. Por eso se escucha el ruido cuando se hace ecografía cardíaca o vascular. Podemos analizar la dirección y la velocidad de flujo con este estudio. Y también con esta información podemos interrogar si los vasos están estrechados o cerrados, ocluidos, ya que una disminución del diámetro de la luz de ese vaso provocará un aumento de la velocidad en la zona que está estrechada. Es lo que ocurre en la arteriosclerosis. Es decir, el Doppler, además de la información anatómica que nos da el ultrasonido, le agrega información fisiológica. Es como la manguera del jardín. Cuando la comprimimos, la velocidad de agua aumenta para poder mantener el mismo volumen. Aquí simplemente para mostrarles, bueno, el transductor